y verificando que estamos grabando y pues en efecto, ¿verdad? Bueno chicos, continuamos con esto. Sí, hoy vamos a ver lo que es, al final de cuentas, toda la teoría que hemos visto de las expresiones lambda, pues está muy bonita, ¿no? Vemos que es una forma muy lacónica de expresar funciones y que estas funciones están respaldadas o están firmadas a través de una interfaz funcional. En otros lenguajes de programación no es necesario. En JavaScript puedes escribir las expresiones lambda y las mismas no tienen que tener un respaldo en una interfaz funcional. Pero es también lo que lleva a muchos problemas en JavaScript, en Python. Cuando no hay tipos empiezan a mandar funciones y estas funciones empiezan a demostrar un comportamiento extraño debido a que no especificamos cuáles eran las reglas de la función. Aquí en Java, esas reglas las estipulamos a través de la interfaz funcional. Hey, esta función tiene que devolver esto, aceptar esto, etcétera, ¿sí? Entonces estamos tipando la función, le estamos asignando una determinada firma, por así decirlo. Entonces, ya que hemos visto cómo es su sintaxis y demás, y ya hemos jugado, ya hemos visto cómo es que vino a resolver problemas en Comparator, los Adaption Listener, en fin, en muchos lugares vino a resolver problemas. Pero al final de cuentas, lo interesante de lo que viene siendo las computadoras es precisamente operar con varios datos, ¿sí? No simplemente operamos con una entrada, procesamos colecciones gigantescas, arrays, array lists, stacks, sets, etcétera, mapas. La importancia es cómo manipulamos estos datos. De hecho, en España a una computadora se le dice ordenador, ¿sí? Porque lo que entre las múltiples funciones que realizan las computadoras es ordenar datos. Manejamos colecciones gigantescas y es ahí donde brilla Java y donde brilla la programación funcional, porque vamos a utilizar las lambdas para procesar colecciones, para hacer ciertas cosas que son de crucial importancia, ¿vale? Entonces, ¿qué les parece si empezamos con este método main que ya hayamos? Voy a borrar todo, evidentemente, ¿sí? Un segundito. ¿Qué les parece si empezamos con este método main? Y aquí vemos lo que viene siendo cómo es que se fue creando la iteración, ¿sí? La historia de la iteración, esto de los bucles for, qué pasó con los bucles for, etcétera. Vamos a generar una colección, ¿vale? Que sea una lista de strings que se llame nombres, por ejemplo, nombres. Obviamente debo importar la lista del paquete útil. Import, ¿por qué no me... What the fuck? Create list, public list, create interface. ¿Por qué no me está importando lo que es el paquete? Bueno, import package, bueno, import java, perdón, .util.list. Ahí está. Quién sabe por qué el IDE no reaccionó. Pero bueno, ahí tenemos una lista, ¿sí? Entonces, puedo utilizar list of para generar la lista, ¿sí? Voy a poner varios nombres aquí. Va a ser Fernando, va a ser... Recuerden que las listas de list of son inmutables, ¿eh? De hecho, por buenas prácticas de programación, ustedes ya deberían simplemente utilizar este operador o este método para generar las listas de forma inmutable, es decir, que ya no pueda agregar elementos a la lista. List of, Fernando, Ana, no sé, Diana, Jorge, por decir algo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se iteraba esta lista antes? Bueno, la aproximación clásica siempre ha sido generar un bucle for, ¿sí? Un bucle for con una variable i que empiece en i hasta que i sea menor a lo que es la lista nombres.size. Y si yo quiero imprimir esto, pues simplemente mandaba una impresión en pantalla de lo que es la lista de nombres.get en el índice de i, ¿sí? Y esto debe funcionar. Si yo ejecuto esto, voy a correrlo con run main y vamos a ver qué pasa. Ahí está, Fernando, Ana, Diana, Jorge. No hay ningún tipo de problema, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Bueno, tenemos el resultado esperado. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que esto se le llama programación imperativa, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros como programadores tenemos que manejar el concern. Tenemos que preocuparnos por generar una variable, estarla mutando, cambiar su valor constantemente, lo cual puede acarrear problemas. Y tengo que pensar la lógica esta, ¿sí? Yo sé que no puede ser igual a size porque si no estaría buscando un elemento que no existe, me estaría pasando de los índices de la lista, ¿vale? Entonces, involucra mucho proceso mental que puede conllevar a ciertos errores. De hecho, en cuanto empezamos a anidar bucles de este estilo, empieza a dificultarse mucho lo que viene siendo, que eso no, empieza a dificultarse mucho el proceso mental de llevar ese tipo de cuentas, de llevar ese tipo de lógica, ¿sí? No es que esté mal, funciona, ya vimos, nos da un resultado. Sin embargo, la programación imperativa nos orilla a tener que hacer mayor esfuerzo mental como seres humanos, a tener que utilizar más nuestra capacidad lógica, que no está mal, ¿verdad? De vez en cuando usar el coco no nos hace daño. Pasan los años, y por cierto también se puede hacer con un
con un bucle while, ¿verdad? Puedo hacer un bucle while infinito que empieza en true y que a cada paso me imprima lo que viene siendo el array, bueno, la lista de nombres, punto get, pasándonos el contador, ¿sí? Pasándonos el contador y a cada paso subir el contador. Y pues evidentemente también tendremos que tener una condición de salida, es decir, que si el counter es igual a lo que viene siendo la lista de nombres punto size -1, para no caernos ahí, hacemos un break y rompemos el bucle while, ¿vale? Entonces eso no es ningún tipo de problemas, pero no estamos aproximándonos de una forma diferente, ¿verdad? De hecho, si quito este bucle, comento este de aquí y ahora ejecuto el programa, debería ver el mismo resultado. Ahí está, ¿sí? Pero es la misma, es más, se está complicando más, ¿no? Porque ahora tenemos que evaluar la condición con un if, tenemos que poner un counter, que también es una variable que está mutando, tenemos que desarrollar esta lógica incluso más compleja, ¿verdad? Bueno, aunque también le puede haber puesto menor que nombre size, pero bueno, el punto es de que sea bucle for o sea bucle while, no deja de ser un enfoque de programación imperativa. ¿Qué es la programación imperativa? ¿Cuál es la definición formal? Programación imperativa. Dice, en ciencias de la computación se denomina programación imperativa el paradigma de programación de software que utiliza las fórmulas que alteran el estado de un programa. Sí, creo que Microsoft tenía una definición más bonita. Aquí está. Dice, el paradigma de programación funcional, no. El enfoque imperativo permite al desarrollador escribir código que especifica los pasos que el equipo debe realizar para lograr el objetivo, ¿vale? Creo que la música está muy alta, déjala abajo. Para lograr el objetivo. Ahí lo hicimos, genera una variable i, inicia en 0, súbele a cada iteración un valor, haz una comparación lógica en el bucle for, etc, etc, etc. Está muy, es un enfoque pues que no, que si bien nos da los resultados esperados, implica mayor esfuerzo. Con el tiempo, se inventó otro bucle, que es el bucle for, le llaman el bucle for mejorado, o también le llaman el bucle for each, para cada elemento, ¿sí? La forma de usar este bucle, ¿sí? Es así, ¿vale? Si se fijan, bueno, obviamente esto es de clase Java 101, ¿no? Es demasiado fácil esto, ya si están a este nivel ya deberían saber de este bucle. Para cada nombre, en nombres, imprímeme el nombre. Ejecuto y ahí está Fernando, Daniel, Jorge. Entonces a este tipo de bucle, que es un bucle for each o un bucle for mejorado, se le llama programación declarativa, porque en la programación declarativa hacemos declaraciones, nos interesan los pasos intermedios, es decir, esa lógica que acabamos de hacer de generar la variable iteradora, mutarla, apuntar a una posición en la lista, ya no es necesario. Vamos a ver la definición de programación declarativa. En ciencias de la computación se denomina programación declarativa a un paradigma de programación de software en el que no se detallan los pasos a seguir, sino que solo el resultado deseado con cierto código fuente. Aquí yo no estoy detallando cómo es que se debe iterar la lista, simplemente declaro que para cada nombre imprime el nombre, tan tan, ¿sí? A esto, pues si se fijan, del tiempo de las cavernas, hubo un gran salto a la programación declarativa, ¿sí? Es un poco, obviamente tiene ciertas desventajas, ¿verdad? Porque yo no puedo manipular, yo no sé en qué momento va a estar posicionado determinado puntero en lo que es la lista, etc. Pero para fines prácticos, pues supera por mucho la programación imperativa. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Pues de que esto es una aproximación black box. Ese bucle funciona de alguna forma y yo no sé cómo está funcionando, ¿sí? Voy a crear un paquete que se llame paquete 07, porque esta es la clase 07. Clase 07. Y aquí déjenme acomodo porque ando cansado ya de tanto programar. Aquí vamos a hacer ciertas cosas. ¿Qué les parece si les explico por cómo es que funciona esta cosa? Va a ser de vital importancia. No existe magia en la programación. Es una frase que me enseñó un líder de un trabajo hace tiempo. No existe magia en la programación, ¿sí? Estas cosas funcionan de alguna forma. El reto es saber cómo funcionan. Entonces, no se preocupe que me tienen a mí. Esto funciona con todo lo que es una colección. ¿Qué es una colección? Collection Java, API. ¿Sí? Tenemos todo lo que... mis ojos. Tenemos todo lo que es una interfaz colección que hereda las listas a la linked list. Entonces, mientras sea una colección en Java, puedo iterarla con un bucle for, ¿verdad? El bucle for se hasta autocompleta, ¿no? Miren, nombres.for y líder me ayuda a completar el bucle for. Y el bucle for funciona porque esa cosa es una colección.
Pero si quisiéramos inventar una colección, si quisiéramos inventar una abstracción de una estructura de datos completamente inventada por nosotros y plasmarla en Java, el bucle for no funcionaría, porque quién sabe cómo lo hicieron los desarrolladores Java para implementar dicha colección. Pues eso de quién sabe, pues yo sí sé, vamos a hacerla. Vamos a generar una clase que se llame colección, bueno, en español colección inventada. Es por nosotros, ¿sí? Entonces, yo quiero que mi colección almacene un tipo de dato cualquiera, es decir, que sea genérico, le pongo la E. Para que una colección, para que el bucle for pueda iterar de forma automática sobre una colección, es porque esas colecciones implementan una interfaz que se llama iterable, ¿sí? Iterable, capaz de iterar. Entonces, vamos a ver esa interfaz iterable API Java. Vean, iterable. Lo único que importa es este método. En los abstracts, yo tengo que... Pues esto es un SAM, ¿verdad? Este término tampoco se lo dije. SAM es Single Abstract Method, ¿sí? Porque en algunos libros van a ver eso de SAM. Entonces, en cierta literatura, yo para que mi colección inventada sea iterable por un bucle for de forma automática, de alguna forma debo implementar ese método. Vamos dándole. Implements iterable, ¿sí? ¿De qué tipo? Pues del mismo tipo E. Sobrescribo los métodos y lo único que me importa sobreescribir es ese iterador. Antes de dar la lógica iterador, quiero que por favor hagamos que esta colección inventada funcione como una lista. Solamente hay una estructura de datos realmente, lo que es el array, ¿sí? Hay un libro de C que te dice solamente hay una estructura de datos fundamental que es el arreglo. Todas las demás las inventamos sobre el arreglo, les cambiamos las reglas, ¿no? Que las linked list va un elemento después de la otra, es algo que yo inventé, es una lógica que yo le agregué a un arreglo. O que una lista es como un array pero dinámico, es algo que yo inventé, es un array al cual le di pues unas esteroides y una cierta lógica para que satisfaga mis necesidades. Entonces, voy a generar un array, ¿sí? Que se va a llamar array. Sin embargo, aquí pues estoy amarrándolo a un tipo entero. No había dicho que esta colección podía almacenar cosas de cualquier tipo, pues téngale, la cambio al tipo E. Ahora voy a generar private, tengo el arreglo, ¿qué más necesitamos? Necesitamos una capacidad, un default capacity, private static int default capacity, perdón, sí, ese sí puede ser int, default capacity. Y por default quiero que sean de 10 elementos, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo inicializo eso. También necesito un size. El size, pues obviamente lo voy a dejar así y lo voy a inicializar en el constructor. El size es como decir cuántos elementos tiene el array actualmente. No confundan tamaño con capacidad. Yo puedo tener una cajonera con 100 cajones y sin embargo solamente estar usando 5, ¿vale? Entonces voy a generar un constructor que sea completamente vacío, ¿sí? Y luego voy a generar otro constructor, ¿sí? Que también sea completamente vacío, pero que voy a generar un constructor primero que cuando el usuario intente instanciar la colección inventada, por favor me mande por parámetro la capacidad que quiere, ¿sí? Entonces ahora debo primero inicializar la variable size a 0, porque empezamos con un tamaño de 0, y después debo inicializar el array. Entonces, ¿cómo inicializo un array? Pues digo array es igual a new, y quiero que vean esto, no se les ocurra hacer esto. Pues pueden decir, pues esta es la sintaxis de los arrays, les mando la capacidad. No pueden, ¿por qué? Porque esto, si ustedes no son mis alumnos, deben tener claro que esto ya lo expliqué en su momento. Hay algo en los genéricos que se llama type erasure, el borrado de tipo, que es cuando el compilador viene y reemplaza todas estas letritas de los genéricos y les pone el tipo real que se especificó en el código que tú acabas de escribir. Si yo genero una colección inventada de tipo integer, cuando se haga el type erasure, el integer viene y sustituye en todos los lugares donde está la E. Entonces, además, cuando yo hago esto, estoy llamando a un constructor. El operador new llama a un constructor. ¿De qué constructor me estás hablando? Capaz, y en primer lugar, esa clase cualquiera, la clase persona, no tiene un constructor definido. ¿Cómo quieres llamar a un constructor del cual yo ni siquiera estoy seguro que realmente existe? Entonces, la forma de solucionar esto, pues es utilizar algo que sí conozcamos y que se puede instanciar siempre, que es la clase object, ¿sí? Entonces, genérame un array de objects, pero aquí hay un error, estás intentando guardar objects en algo de tipo E. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un casteo, es decir, castéamelo a objetos de tipo E. Voy a poner esta cosita y voy a poner el disable for this class, no porque me pone nervioso ese mensaje. Ahora sí. Cuando me instancien mi colección inventada, me van a pasar una capacidad y esa capacidad va a ser la encargada de decir de qué tamaño es el array inicial. Sin embargo, también no falta la de psicópata que intente instanciar esa clase con, pues precisamente un constructor vacío.
Cuando sea el caso, quiero que busques en esta clase, this class, búscame el constructor que acepta un default capacity, ¿sí? O sea, que acepta un número por parámetro. Solamente tengo un constructor, así que si instancian mi clase y llaman al constructor vacío, voy a hacer trampa, voy a decir, hey, voy a tomar el default capacity, voy a buscar con la palabra reservada this el constructor cuya firma acepte un entero. Esta cosa es un entero, ¿se fijan? ¡Pum! Dos pájaros de un tiro. Y para finalizar, mi colección personalizada debe tener un método que sirva para agregar elementos, ¿no? Public void. Estas cosas pueden ser tan complejas como quieran, excepciones y demás. De momento le voy a poner public void. Si es public void, se va a llamar add, como se llaman los elementos de una lista normal. Perdón, como se llama el método de una lista normal. Y va a aceptar objetos del tipo E y va a agregarlos, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a agregar? Pues muy sencillo, ¿no? Primero que nada quiero que suba size de tamaño y que a el array en la posición de size, les invito a que pausen el video y piensen en la lógica que estoy poniendo aquí, agreguen el tipo E. Sin embargo, yo tengo que asegurarme aquí que el array tenga capacidad, ¿sí? Porque si cada vez que agrego un elemento subo el tamaño y agrego el elemento, tarde que temprano me va a quedar sin capacidad. Entonces puedo meter un método que se llama ensure capacity, ¿sí? Para asegurarme que el array en efecto tenga cierta capacidad. Y en Sure Capacity, pues hacemos una validación. Oye, si por lo que fuese el tamaño del arreglo es exactamente igual al tamaño que está ocupando actualmente, es igual al largo del arreglo, al array.length, ¿qué les parece si aumentamos la capacidad si estoy generando un array dinámico de forma artificiosa? ¿Cómo hacemos eso? Pues muy sencillo. Primero que nada voy a computar un nuevo tamaño y este inNewSize va a ser igual al array.length multiplicado por 2. Es decir, que si la capacidad inicial de un arreglo era de 10 y yo me vi en la situación en la cual el tamaño igualó al tamaño del arreglo, voy a computar un nuevo tamaño de tal forma que ese 10 se duplique, es decir, que el nuevo tamaño es igual a 20. Ahora voy a generar un arreglo, sí, de tipo E, que se llame NewArray, que va a ser como una variable auxiliar prácticamente. NewArray es igual, hacemos el casteo de objetos tipo E de NewObject con el nuevo tamaño. ¿Cuál es el nuevo tamaño? Pues el que llamé como NewSize, ¿vale? Ahí está, NewSize, punto y coma. Sencillo. Ahora, como simplemente estaba sirviendo de variable, como una variable auxiliar, yo debo de copiar en el nuevo arreglo todos los elementos que había en el viejo, ¿sí? Entonces, para hacer eso, ya hay un método que nos recomiendan siempre usar en la especificación de Java, el cual es system.writeCopy, donde pongo el array viejo partiendo de la posición 0. Quiero que ponga los elementos del nuevo arreglo partiendo también de esos elementos desde la posición 0 y que me pongas todos los elementos. ¿Dónde están almacenados todos los elementos? Pues en el puntero de la variable size. Y por último, para optimizar esto, pues puedo hacer un corte de lo que es el puntero que apunta, valga la redundancia, a la memoria heap de lo que es el nuevo array. Es decir, que el array antiguo va a ser igual a lo que viene siendo el new array, ¿sí? Sí, ahí está. Entonces, sí, se preguntarán, ¿pero que esta cosa no era de 10? Recuerden que una cosa es lo que va después del operador new, ¿sí? Acá está el new int 10. Yo estoy cortando esa referencia a la memoria, estoy diciendo nel. Ahora lo que va a haber es el new array. Este new array ya trae un tamaño de 20, ¿sí? Entonces no se me confunda un poco con esa línea. Ahí está. Hasta ahora no hemos visto nada que sea algo súper. Esta cosa debe ser public static final, ¿verdad? Porque nunca le vamos a cambiar el tamaño de la capacidad inicial. Vámonos. Final in. Hasta aquí no han visto nada nuevo. Sí, esto es básico. Esto se ve en cualquier clase de estructuras de datos y algoritmos. Cómo generar una lista de manera dinámica. Eso es lo que acabo de hacer. Lo importante es la lógica del iterador. ¿Cómo es que el bucle for va a utilizar este iterador? El bucle for each en la especificación de James Golding del libro de Java, que está en la página oficial de la documentación, creo que en el capítulo 14 es cuando hablan de cómo funciona el bucle for, pero prácticamente el bucle for va a buscar el método iterador, porque el método iterador va a devolver una instancia de iterator. ¿Pero qué es eso de iterator? Iterator API Java, ¿sí? Pues lo importante es de que tiene dos métodos. El iterador, el objeto que devolvamos, que es una interfaz. Vieron allá arriba ya dice interfaz, public interface iterator. Pero hay dos métodos. Esto no es una interfaz funcional porque tiene varios métodos abstractos. En este caso el hasNext y el next. El hasNext es preguntar, ¿esta colección tiene un siguiente elemento? ¿Sí o no? Y el next es, devuélveme ese elemento. Entonces ya se podrán imaginar que el bucle for siempre llama al iterador, lo instancia de cierta forma o agarra ese objeto y luego ejecuta el método hasNext para comprobar que hay un siguiente elemento. Y una vez de que se asegura que hay un siguiente elemento, ejecuta el método next y devuélveme ese elemento. Entonces, ¿cómo le hago?
Pues si quieren un spoiler, la gente de Java programa esta cosa como una clase privada, private class, y le ponen ITR, si mal no recuerdo. ITR de tipo E implementa lo que es el iterator, ¿sí? El iterator, y ese iterator también es de tipo E, abren, cierran llaves, y luego lo que hacen es implementar esos dos métodos, el hasNext y el next. Y así, desde la clase padre, pues podrían sencillamente instanciar el new ITR, ¿vale? Sin embargo, y eso lo pueden ver, así que ahorita lo vemos en la... Decompilamos el código fuente y lo podemos ver. Pero aquí podemos ver, aquí también podemos hacer la aproximación de pues crear una clase anónima que implemente esos métodos, ¿vale? Para gusto de los colores, ¿vale? Total, espérame, Control Shift N y esto Shift S. Vámonos. Entonces, hay que, primero que nada, yo voy a poner aquí una cierta lógica, ¿sí? Voy a generar un current index, como index actual, ahí van a ver para qué. Y aquí en el hasNext, si el current index que empezó en 0 es menor al tamaño, pues evidentemente siempre va a haber un siguiente elemento, ¿sí? Porque el current index está empezando en 0. Y el size, en algún momento dado, como se van agregando elementos, siempre va a ser mayor. Entonces, mientras el current index no alcance el tamaño, va a ser verdad que hay un siguiente elemento. Y aquí tenemos que hacer lo siguiente. If, si por cualquier razón no hay un siguiente elemento, estoy negando, if not has next, entonces, por favor, podemos tirar una excepción, ¿no? True, new, no such element, ¿no? No such element exception, algo como eso. Pero eso ya se los dejo a ustedes, da igual. Lo importante es de que pues yo me voy a asegurar, ahorita en el ejemplo simplemente voy a agregar pocos elementos para que se vea cómo funciona. Lo importante es que para regresar al siguiente elemento, pues ¿cómo es? Pues el current index, súbele 1 y después devuélveme el array en current index. Como esta cosa vive en el ámbito de la clase, en el scope de la clase, conoce a los miembros de la clase, ¿verdad? Conoce al array. Por eso hasta allá abajo pudimos ver que podemos hacer referencia al array. Y no parece nada, pero hay tacos. ¿Sí? Vámonos al método main y vamos a generar una colección personalizada, colección inventada, perdón, de tipo string. Vean, y esto no pertenece a la IP de Java. Eso lo acabo de inventar yo. Colección personalizada es igual a new colección inventada, perdón. Bueno, esto se debe llamarse ahí, ¿no? Colección inventada. Y también de tipo string. Bueno, aquí podemos usar así, ¿verdad? Perdón. Me faltó el new. No sé por qué borra todo. Colección inventada. Ay, me ahogo. Ahí está. No es necesario poner el tipo de dato ahí, ¿verdad? El operador diamante después de la instanciación lo podemos dejar vacío. Y si todo lo que dije fue verdad, entonces un bucle for debería ser capaz de iterar esta cosa, ¿no? Vamos a ver, para cada elemento en la colección inventada, quiero que imprimas el elemento, ¿vale? Al Shift X. Como que no era statement. Es que aquí se me fue un 1. Entonces, de nuevo, Shift Tab. Dame Shift Tab. Al Tab. No, bueno, al Shift X para ejecutar. Y pues no se ve nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, quiero que vean, pues de que no puse para cada elemento en CI. ¿Qué estoy haciendo mal aquí? A ver, Control Shift Z para salir un segundito. Para cada elemento, para cada S en la colección inventada. No he agregado elementos. Colección inventada .add Fernando. Sí. Pues sí, claro. No habían elementos aquí. Ana. Diego, por ejemplo. Ahí está, ¿sí? Entonces, si esta cosa funciona, debería mi iterador suministrar el método next y hasNext al for. ¿Cómo es que el for lo pide? No nos interesa, eso ya lo hicieron a más bajo nivel en lo que es la API de Java, bueno, en el código base de Java. Y pues esa cosa va a venir y buscar el método next y hasNext. Primero va a ejecutar el hasNext para ver si realmente hay un elemento que pueda imprimir o que pueda extraer de la colección, y después va a ejecutar el método next para devolvernos ese método y que para ejecutar el método next, que el método next nos devuelva el elemento, que el elemento se almacene aquí y posteriormente se imprima, ¿sí? Fernando, anda, Diego. No hay magia en la programación, chicos, no hay magia. Entonces, ¿vieron? Aunque realmente brincamos de un paradigma imperativo a un paradigma declarativo,
Lo cierto es de que hay magia, no hay magia detrás. Y por ende, nosotros tenemos que entender cómo es que funcionan estas cosas. ¿Por qué? Porque la programación funcional va a hacer que incluso este paradigma ya deje de ser utilizado, ¿vale? Esta aproximación imperativa, olvídense de ella ya. Ya no se van a imprimir elementos de esa forma. Y eso, pues va a dar nacimiento a ciertas cositas. Es de que si vamos a darle una aplicación a las expresiones lambda. Entonces, eso se los dejo para el siguiente, ¿vale? Entonces, descansemos porque ya son 25 minutos. ¡Wow!